Lo de ustedes también. ¿Cuántos tienen hambre? Sí, bueno. ¿Y eso? Interesante. Bueno, pues compartimos, seguimos con la edificación. ¿De acuerdo? Tomando como base de Elías 2, verso 18. Y el tema es, el servicio empieza cuando nos levantamos. Pues si no podemos hacer nada sentados ni acostados, ¿verdad? Tenemos que levantarnos, hacer, ejercitarnos, y bueno, ustedes ya saben el texto. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Esforzaron qué? Sus manos. Estuvieron listos para trabajar. Y bueno, continuando con este tema, ¿cuántos son agradecidos con Dios? El día le daba gracias a Dios porque sabe que Dios extendió su mano para ayudarlo. Y si no hubiera sido por la mano de Dios, no hubiera hecho nada. Entonces, si Dios no nos extiende la mano, si no nos apoya, no podemos hacer nada. O sea, si no nos ayuda Dios, pues no podemos hacer nada. Pero si nos ayuda, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, Nehemías, ¿qué es lo que encontró? Gracia delante del rey. Habíamos comentado esto. Lo importante es primeramente tener la gracia del Señor, y con la ayuda de Dios, y bueno, todas las cosas van a ser más factibles, ¿verdad? Claro que hubo un apoyo allí también de parte del rey, y entonces ya estaban listos para edificar. Cuando tenemos entonces la gracia de Dios, nos va a facilitar, dice, todas las cosas para que todo se desarrolle, para que vaya bien. Entonces, yo creo que en su momento y en su tiempo, ustedes, bueno, ahorita están aquí, pero al rato van a estar en otro lado, más grande, más amplio. O sea, así se empiezan las obras, ¿verdad? Entonces, ustedes son partícipes desde el principio, ustedes son partícipes de la obra que Dios va a hacer. Entonces, nadie se eche para atrás, nadie se raje, como dicen en mi pueblo y en Jalisco, porque ¿sabe qué? Sean como los de Jalisco. No se rajen. Entonces, cada uno es un edificador. Cada uno es una piedra viva, que va a edificar la casa del Señor. Pero vamos a ser muy discretos en nosotros mismos. Vamos a tener mucha precaución. Vamos a ser fieles para edificar la casa del Señor. Sí va a haber oposiciones, ¿sabe qué? Sí va a haber. Pero ahí es donde se ve también la mano de Dios ayudándonos. Sí, la verdad es que sí. No, si yo he tenido tantas experiencias que cuando edificábamos en una misión, y era en mi pueblo, no es rancho, es pueblo, Entonces, la gente se opuso al pueblo para que no se hicieran reuniones, y vaya, lo hacíamos en la casa de mi hermana, y nos llevaban la tradición, nos llevaba allí, se ponían enfrente de con nosotros a puro cantar, y llevaban sus imágenes, sus estandartes y todo, y no nos dejaban. Y cada reunión que íbamos, siempre llegaban, y con su música, con todo, y sus cantos y sus ceremonias. Y un día dije,
ya es el joven. Entonces, estamos en la reunión, yo me salgo, pongo mis manos aquí en la puerta de la salida de la calle. Enfrente estaban las personas allí con todo lo que hacían, y de repente que la gente empieza a meterse a la casa, y yo me sorprendí porque dije, y no quedó ninguna afuera, no era muy grande la casa de enfrente, todos se metieron. Y de bueno, no se oyó ruido. Nosotros le seguimos. A la semana siguiente me dice mi hermana, ay hermano, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Cuando tú saliste, dice que, bueno, vieron un hombre alto, güero, blanco. Y pues era yo. Pero fíjese cómo Dios transformó todo, ¿no? Y dice, tuvieron tanto miedo que se metieron. Dice, y unas señoras se hicieron pipí. No me digas. Y que el Señor, ¿qué tienes aquí? ¿Qué es lo que vas a hacer? No, pues en ese pueblo se levantó una congregación. Así de que estamos en las manos de Dios, hermanos. Amén. Hay que prepararnos para dar las buenas nuevas. El momento, mire, en ese pueblo hubo persecución, pero Dios puso todo en orden. Los puso en su lugar. Dije, un día voy a ver que pasen por aquí, se quiten el sombrero. Y me tocó ver. Una vez pasó un hombre ahí a caballo y se quitó el sombrero. Ya cuando estábamos en el lugar que habíamos edificado. En media todo, pero bueno, vamos a compartir la palabra. Entonces, para poder edificar también, vamos a cuidar nuestra manera de ser, de hablar, no estar uno contra otro, ni murmuremos, ni cosas por el estilo. Vamos a guardar esa unidad, también se edifica en la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo, ay Dios mío, perdón. El cuerpo de Cristo no debe de estar dividido. Estoy pensando en chicharrón. Cada vez que alguien quiere darse al servicio de Dios, el enemigo va a querer intervenir. Aún en ustedes, en cada uno de ustedes, va a poner ciertos tropiezos. Pero nosotros ya conocemos las maquinaciones del enemigo. No vamos a caer en sus trampas. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Vamos a todo lo contrario. Vamos a seguir adelante aunque haya esas oposiciones. Entonces, para servir a Dios debemos apartarnos de las cosas dañinas, de lo que pueda dañarnos, de lo que pueda afectar. Y eso puede ser un tropiezo para nosotros, no tanto como los enemigos, enemigas que ahí estaban en Tobías, Amaladic y eso, ¿verdad? Que se opusieron y querían oponerse ante Dios y que no querían que la obra se llevara a cabo. Pero si Dios manda, ¿quién se puede oponer? Nadie. Entonces, nosotros debemos de cuidar nuestra vida personal. No podemos hacer actividades desleales, no podemos hacer las cosas santas estando impuros. A ver, grábese bien, no podemos hacer las cosas santas haciendo cosas impuras. Somos llamados a ser santos, ¿no? Santos es ser apartados para Dios. Entonces, tampoco podemos servir a Dios con un mal carácter. Oye, el hermanito, ¿qué carácter tiene? Bueno, que pueda ser rudo, ofensivo y que pueda ser de mal gusto, vaya. Entonces, el ejemplo que debemos dar es para toda la gente.
Hablamos un poco de esto. Pero vamos a hablar de otro liderazgo que puso ejemplo. Ya hemos hablado y vamos a seguir hablando de alguna manera sobre Nehemías, pero dentro de la Biblia también hay ejemplos de otro liderazgo, por ejemplo el de Josué, ¿verdad? Josué 24:15. Dice aquí, y si mal os parece, 24:15 de Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, a quién sirváis. Bueno, les doy la opción, vaya, pero decidan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Buena decisión. Qué buen ejemplo. Sí. Y Josué se puso de ejemplo. Ahora, este ejemplo lo podemos nosotros ejercer. ¿Seré yo ejemplo de que él, fíjese bien, él y su casa, que iban a hacer? Servir a Jehová. O sea, ¿retó al pueblo? Sí, lo retó. Allí en Josué 24:21 nos dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Oiga, si dio el buen ejemplo, la exhortación, ¿verdad? ¿Qué dijeron? No, de ninguna manera, sino que a Jehová serviremos. Buena decisión. Te vamos a ayudar, Josué. Sí, te vamos a apoyar. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, ¿no? Somos. ¿Testigos qué? O sea que sí les llegó, ¿verdad? Qué bueno que respondieron. Este reto que hizo Josué al pueblo, ya que también en la situación en la cual estaba viviendo, Josué era delicado también, como Nehemías. ¿Por qué? Porque también este pueblo se había inclinado a servir a dioses ajenos. Híjole, qué problema. A veces andaban con Dios y a veces andaban allá con los amorreos. A veces hacían una cosa y no se puede hacer eso. No se puede servir así, no se puede edificar. Entonces el reto de Josué fue directo, ¿verdad que sí? ¿Sabe? Las palabras de la palabra de Dios, las palabras que contiene la Biblia son directas. O sea, no podemos nosotros ocultar nada de lo que Dios dice. No podemos, entonces, no se puede servir a Dios y a otras cosas, a dioses ajenos. Y pues, él les dijo, decidan. Y decidieron bien, creo. Sí, ahí está. O sea, ¿realmente quieren servir a Dios? Quítense de todo lo que no les permite servirlo. Ya no sirvan más al mundo, ya no sirvan más a los dioses, ya no sirvan más a las imágenes. El pueblo se desvía fácilmente, la gente se desvía. Pero, ¿sabe qué? Si ven firmeza en cada uno de los servidores, de los siervos, de los discípulos, del liderazgo, la gente, porque la gente va a decir, no, él es fiel, yo voy a ser fiel. Oh, cuántos ejemplos me dieron a mí muchos pastores, y líderes, y servidores, y también hijos de servidores, hijos de pastores, fieles. Decidan, le dijo, si quieren seguir a los dioses ajenos, ándele pues, vayan y sírvanlos.
¿verdad? También se acuerdan de Elías cuando retó a los 400, a los profetas de Baal. Los profetas de Baal lo retó. Y el pueblo, y solamente por señales, no, el pueblo dice, no, pues vamos a servir al Señor. Y ahí hubo una fuerte convicción de transformación y cambios, y mire lo que hace Dios, ¿verdad? Entonces, vayan y sírvanos, le dijo Josué, pero nosotros, mi familia, hemos decidido servir al Señor. ¡Qué convicción! Cuando nos casamos, mi esposa y yo, lo que oramos al Señor, Dios, si nos das hijos, que te sirvan. Y bueno, gracias a Dios, mi hija, mi yerno, sirven al Señor allá en casa de oración San José del Cabo. Y mi hijo, pues, sirviendo al Señor. Dije, no, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, como decía, el pueblo dio buena respuesta. Y dijeron, nunca esto nos acontezca que dejemos a Dios por servir a otros dioses. ¿Se pueden levantar otros dioses en nuestra vida? Sí. Pero son tremendos, se meten. Pero debemos hacerlos pedazos. La función de un pastor es exhortar. Muchos dicen, ay, el pastor nos regañó. No, es una exhortación. Y exhortarlos es sacarlos de la situación en la cual están viviendo. No estamos para tampoco enseñorearnos. No, estamos para, como la guía de Dios es a través de la palabra, y somos comunicadores de la palabra, entonces de vez en cuando entiendan y oren por nosotros. Oiga. Amén. Amén. Las cosas endiosadas, fíjense bien lo que hacen. Las cosas endiosadas en las personas son las que ocupan el lugar de Dios. O sea, a veces la gente deja a Dios por cosas que son cosas insignificantes, y que estas cosas no llegan a suceder. A veces dicen, hombre, es que estoy bien ocupado. Llegan a involucrarse con tantas cosas. No tengo tiempo. No tiene tiempo de ir a la casa de Dios, ya no tanto como servir. Vaya a la casa de Dios y honre al Señor con su presencia, porque Él lo está esperando ya. Amén. Pero no, se llenan un montón de actividades, empiezan a andar en el mundo y pierden su alma. No, hay que darle el tiempo que le corresponde a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la semana? No, uno está de tiempo completo, yo siempre. Pero los que sirven o los que asisten a la iglesia son máximo 4 horas a la semana. Tampoco, ¿no? Bueno, hoy porque estamos en esta actividad. Pero son 4 horas a la semana. Podemos estar en la casa de Dios, en la que podemos buscar al Señor juntos. No dudo que usted no sirva a Dios o busque a Dios en su casa. Entonces, Josué, al escuchar la respuesta del pueblo de servir a Dios, bueno, dijeron, ustedes mismos se han enlazado con los dichos de su boca. Ellos dijeron, sí, claro que sí. Y el pueblo mismo respondió, nosotros serviremos al Señor también. Lo vamos a obedecer y vamos a ser fieles. Cuando alguien se levanta fiel a Dios, ¿verdad que da testimonio? No,
No, pues yo también puedo. ¿Verdad que sí podemos? Entonces, cuando recorremos la Biblia, nos damos cuenta de cómo Dios siempre trabajó con alguien, de dónde lo sacó para servirlo, y así mismo también de dónde nos sacó el Señor para servirlo. Una y otra vez, el pueblo, fíjense, el pueblo era tan duro de corazón, hasta poquito. El pueblo era tan duro de corazón que era fácil dejar a Dios. Sí. Pero cuando el pueblo se portaba bien, Dios los bendecía cuando lo honraban, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, había una gran interrogante. Fíjense bien, ¿cómo vamos a servir a Dios? ¿Cómo vamos a servir a Dios? ¿Dónde lo vamos a servir? En el desierto. ¿Pero cómo que en el desierto? Allá no hay nada. En el desierto no hay nada. ¿Verdad que no? Más que chapulines, lagartijas, culebras, serpientes y todo eso. Pero fíjense bien, Éxodo 10, verso 26. Dice aquí, Éxodo 10, verso 26. ¿Cómo vamos a servirlo? ¿Quiénes van a ir con nosotros? Bueno, dice, nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Fíjate bien, al salir de la esclavitud del pueblo hebreo de Egipto, salió con todo, dejaron pobre Egipto. Salieron con todo. No le dejaron nada. Nada. Absolutamente nada. Ningún animal doméstico. De todo. O sea, ganado. Ni las pezuñas, dice, les dejaron. No dejaron nada. Nos da a entender que no, para nosotros, no debemos haber dejado nada pendiente en el mundo para regresar, porque luego el pueblo quisieron regresarse por los ajos, las cebollas y todo eso. No, fíjate qué tremendo. Nada. Yo no dejé nada en el mundo se quedó atrás. No tengo que regresar al mundo. Y somos ahora propiedad de Dios. Usted y yo, con todo lo que tenemos, nuestras familias, es de Dios. Todo lo que tenemos son de Dios, es de Dios. Nada más nosotros lo administramos. Todo es de Dios. Ay, mi casa, ay, mi carro, ay, mi chucho, mi perro, ay, mi gato, ay, mi niño, ay, mi niña, ay, mi esposo. Son de Dios. Mi dinero es de Dios. Todo es de Dios. Nosotros lo administramos. Y Señor, ahí te va lo que es tuyo. Muy bien. Muy bien. Fíjese la terquedad de Faraón en no dejar ir al pueblo de Israel, porque eran los que hacían la chamba más pesada. Y el Señor los sacó libres. Hay muchos cristianos esclavos del Faraón, del diablo. No los deja ir a adorar, a alabar a Dios. Los esclaviza, los tiene atados en el mundo, con fuertes tareas que les es difícil dejar. El asunto es que ya estando en la iglesia, el opresor, o sea, el enemigo, acuérdate de Acapulco, acuérdate, y los hace regresar. No, hombre, dicen, y luego dicen algunos, no, hombre, cuando estaba en el mundo me iba re bien.
Ahora que soy cristiano, nombré un montón de oposiciones, un montón de requisitos, un montón de cosas que... No. Si usted está pensando, o si la gente piensa así, creyente, ¿sabe qué? Al rato van a quedarse en el mundo de vuelta. Van a regresar. El asunto es que aquí muchos reclaman. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuál es lo que, o más bien, qué es lo que hizo a Dios? Porque Dios hizo bien las cosas con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, las hizo bien. Fíjense, Éxodo 14:10. Quejas. Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel saben que Faraón anda siguiéndolo. Dice, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho eso así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablaron? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Cómo que servir a los egipcios? ¿Les iba bien en Egipto? Los traían al látigo, los traían esclavos, porque mejor, dice, nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En otras palabras, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que a Dios. ¡Qué gacho! Pero, y luego salen libres, ¿saben que salieron libres pero no convertidos? Los hebreos se vieron atrapados en el mar y el desierto. Moisés, ¿qué vamos a hacer? Veían al desierto y veían el mar. Cosas imposibles. Y así hay mucha gente. Ven las cosas imposibles, no lo que puede hacer Dios. ¿Sabe? Iban indefensos, no llevaban armas. Los hebreos no llevaban armas. Nada con qué defenderse. ¿Quién nos iba a defender entonces? Dios. Los cristianos no andamos armados más que con la palabra de Dios. Entonces, se vieron perdidos y le reclamaron a Moisés todo el día. Todo está todo. Tú tienes la culpa. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá había pozole, menudo, había pollos. Vive aquí es barbacoa, caldo de gallina. Se sintieron acorralados, dice, qué tremendo, qué difícil situación cuando uno se siente acorralado, que no sabe hacer nada, que no, si vamos para allá, no, para allá, y tampoco se siente acorralado, no, pero nunca voltearon para arriba, de donde viene nuestro socorro. Usted cuando se le cierra el mundo, tiene el cielo abierto. Ahora, dígame usted, ¿Dios cumplió en llevarlos a la tierra prometida? Cumplió, el Señor siempre cumple. Siempre. ¿Abrió el mar? Abrió el mar. Y pasó el pueblo de Israel. Dios dijo que lo llevaría a la tierra prometida. Si Dios dice una cosa, lo va a cumplir. Si decimos nosotros una cosa, y Él sabe si la cumpla. Pero es mejor cumplir. Dios es cumplidor de promesas y va a cumplir. Nos va a llevar, es cierto,
Es cierto que nos va a llevar por el desierto, de cierto os digo. Nos va a llevar a prueba, a ver qué tanto amamos al Señor. Pero nunca nos va a dejar en el desierto. Si confiamos en Él, nos va a sacar de ahí. Y más libres que nada, ¿verdad? Las pruebas vienen. Pero vamos a pasarlas. El Señor está con nosotros. ¿Vio milagros el pueblo? Muchos. Muchos milagros. Ay, ese papelito. Tíralo con usted. Dios le dijo a Moisés, yo voy a estar contigo, Moisés. A Josué también le dijo, a Nehemías le dijo, y si es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, necesitamos aprender que obedecer, y cuando obedecemos fielmente, el Señor nos va a poner algo que hacer. A los fieles, Dios les pone algo por hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Aprender y aprender y aprender las lecciones al servicio de Dios y hacerlo con alegría, servir a Dios con alegría. ¿Cuál es el salmo ese? Servir a Dios con alegría. Algo así por ahí va, ¿no? Entonces va a depender de nosotros. Va a depender al 100%. Vamos a depender de Dios, pero también debemos de poner de nuestra parte a responderle. Entonces, el mundo o el diablo o Egipto anda atrás del creyente. ¿Para qué? Para quitarle la fe. Moisés, hermano, Moisés, el desierto, Moisés, la serpiente, Moisés, ahí viene el ejército del faraón. Híjole. ¿Y qué hace? No, se va la fe. Ya no confían, ya no creen. Mateo 20:20. Vamos a ver a alguien que quería que sus hijos estuvieran al lado del maestro. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos preciosos que tengo, estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ay. Mire, tremenda las cosas de Zebedeo. Fue directamente con Jesús llevando a sus dos hijos. Está bien que los haya llevado, ¿verdad que sí? Y siempre hay que llevar a nuestros hijos delante de Él, pero con una petición a Jesús, como mucha gente, está bien, ¿verdad? Pero ella llevaba algo de interés, o mucho de interés en esas peticiones. Dios no acepta las malas peticiones. Quería influencia, quería poder, quería egoísmo, poder, quería grandeza y era egoísta. El Señor no contesta esas peticiones porque lleva ciertas intenciones. Mire, la mujer no le está pidiendo, sí, llegó muy religiosa, pero no le está pidiendo al Señor, le está ordenando, le pide de favor, no es que se haga su voluntad, sino la de ella. ¿Se da cuenta? Sí. Muchos cristianos no le piden, le ordenan al Señor y le cuentan hasta 3. Le ordena. Y le dice la mujer, asegúrame
Es como una exigencia, asegura. Como diciendo, haz lo que yo te digo. Estos dos hijos, hombre, si los conocía, bien chulos, bien guapos, bien. No. ¿Qué te cuento? Mira, tus brazos derechos. Tu brazo derecho. Que se sienten. No les digo que se pongan a servir, ¿verdad? Que se sienten a la derecha y a la izquierda. Que tengan influencia y poder. Y Jesús le respondió a ella y a sus hijos, les dijo, ustedes no saben lo que piden, no es la forma, no es la manera. No saben hablar bien, no saben cómo dirigirse, no saben cómo llegar a mí. Jesús les dijo, miren, ahí está el reto del Señor, podrán sufrir lo que yo. ¿Saben qué se atrevieron a decir? Podemos. Y venía sufrimiento, no eres cualquier cosa. ¿Sí? Va a haber sufrimiento. Porque después de la muerte de Jesús vendrían persecuciones. El que se sentía más cerca del Señor, casi, o sea, se recostaba, ¿quién era? Juan. El discípulo más. El único que no murió de violencia. 5 tamales me voy a comer al ratito. Se iba a desatar una persecución. Y ellos dijeron, podemos. ¡Wow! ¿Y Jesús qué le dijo? Miren, en otras palabras, yo no soy el que doy los privilegios, es mi Padre. Yo lo apruebo lo que dice mi Padre. ¿Sabes qué? El llamado es del Padre hacia su servicio. Y Jesús lo aprueba. Yo no soy, dice, yo no soy. Y es el que el Padre llamare. Híjole, qué seguridad. Y todavía los discípulos del Señor se ponen celosos. Se enojaron contra la señora y contra los dos hijos. Dicen, no, estos ya nos van a quitar el puesto. No, estos quieren puestos. Les dio envidia. Tengamos nosotros cuidado, primeramente de las envidias, de no hacer peticiones inconvenientes y luego envidias. No hay que envidiar a otros. Lo que está haciendo lo está haciendo bien. Hay que apoyar a quien hace el trabajo en la obra del Señor. Si está sirviendo, qué bueno que está sirviendo. Hay que alentar a otros. Si tiene iniciativas, qué bueno que tenga iniciativas. Aprendemos de los siervos, servidores, de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios. Gracias a Dios por ellos. Y así todos somos constructores en el reino de Dios. Entonces seamos edificadores. Como dice 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oh, ya nos añadió aquí sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Seamos sacerdotes al servicio de Dios. Amén. Amén. Bueno, voy por mis tamales. Oremos, gracias, bendito Señor. Gracias porque tú nos has llamado
Señor, edificadores en tu casa. Pero, Señor, como dice esta escritura, somos piedras vivas y somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así que ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a ti por medio de Jesucristo. También nos volvemos adoradores. También alabamos, adoramos, Señor. Y es parte también de la edificación primeramente en nuestras vidas y cómo ser ejemplos a los demás en esta área de ser adoradores. Permítenos, Señor, edificarnos en tu casa, edificar el templo de Dios, basados, Señor, en la grandeza de tu palabra y tu nombre, y siendo tú nuestra autoridad, nuestra cabeza, y siendo miembros del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a cumplir la tarea que nos has encomendado. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Le da gracias a Dios? Gracias a Dios, sí. Amén. Sí.